La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Paloma Arona García, les invito a quedarse con nosotros en esta emisión, donde tendremos una interesante intervención por parte del joven líder empresario Daniel Gómez Íñiguez, en el marco del Encuentro Nacional Liderazgo de la Juventud Indígena. Daniel comenzó su carrera en los negocios a la edad de 8 años, vendiendo nueces de los árboles que había en su casa. Pronto su talento, creatividad y entusiasmo lo llevó a involucrarse en el mundo empresarial. Su visión era hacer algo diferente para desarrollar sus habilidades. A los 16 años ya estaba tocando puertas para comercializar su proyecto Soluciones en Bioenergía Solven, y aunque en un principio no fue fácil, su perseverancia lo llevó a cumplir sus metas. La empresa ahora es reconocida y avalada por la Bolsa de Valores de Nueva York. Tanto ha sido el éxito de Daniel en el mundo de los negocios que la revista Forbes, famosa por enlistar a las personas más ricas del mundo, le otorgó un premio por su talento empresarial, además de ser considerado como uno de los jóvenes más influyentes en la lista de menores de 35 años. Ejemplos como el de Daniel generan liderazgos en la juventud que deben ser impulsados desde las instituciones electorales como factores de cambio en la ciudadanía. Acompáñenos a conocer esta historia de éxito. Bueno, yo tenía una presentación preparada, pero no la voy a usar. Lo que sí es que yo soy muy hiperactivo, así que tengo que pararme cuando estoy hablando y caminar un poco. Hoy les quiero compartir algunas historias y algunas herramientas que a lo largo de los últimos 7 años, ya casi 8, he estado utilizando para que todos esos sueños, yo soy una persona que siempre ha sido muy soñadora, muy loca, los pueda aterrizar y llevarlos a la realidad. Ahora, para contarles un poquito acerca de mi historia viene de 2 padres que no eran empresarios. Mi papá estudió contabilidad, mi abuelo, de parte de mi padre, de hecho es de Yucatán. Gracias a mi abuelo, yo he desarrollado un amor por la cultura maya increíble. Mi abuelito y mi abuelita hablan maya, mis abuelitos no estudiaron. Mi padre fue el primero de sus hermanos en estudiar. Y por otro lado, mi madre es de Veracruz, de un pueblito que está muy cerquita de Fortín de las Flores. Y mi madre tampoco estudió y siempre se dedicó a la casa. Y yo me acuerdo que de chiquito, mis papás me decían que yo tenía la oportunidad de estudiar, pero que yo tenía que ir a la escuela para que algún día me contrataran en una de las grandes empresas de este país. Mi papá me decía, algún día tienes que trabajar para Telmex, para Gruma, para Cemex, una de las grandes empresas. Y yo decía, oye, ¿por qué trabajar para una gran empresa y no ser el dueño de la empresa? Y me decían, cállese y no haga preguntas. Eso me lo decía mi papá. Ahora mi mamá, como toda hermosa ama de casa, que siempre le gusta llevarle la contra a su marido,
me decía, lo que diga tu papá, haz lo contrario. ¿Y a quién creen que le hice caso? Pues a mi mamá, y por eso estoy aquí. Ahora, yo de chiquito, mi primer negocio fue algo tan sencillo como salir a vender las nueces del nogal que teníamos en el patio de la casa. Y suena sencillo por un lado, pero me acuerdo que en aquel entonces yo tenía 8 años y mi papá me dijo, ya no te voy a dar dinero. Y dice, sal a vender las nueces del nogal. Y yo era un niño muy penoso, no nada más me daba pena hablar con las niñas, sino cualquier tipo de ser humano cerca de mí era un enemigo. Ahora imagínense salir al sol todas las mañanas gritando, nuez, nuez. Ya cuando la gente se hartaba de mis nueces, gritaba, chile piquín del monte. La gente salía y ya, le vendía la nuez, ¿no? Afortunadamente tengo un hermano que es 3 años menor, en aquel entonces él no tenía mucha pena, entonces lo contraté, él gritaba y yo cobraba. Mi mejor negocio. Luego se dio cuenta que yo también podía gritar y se volvió mi competencia. Lo bonito de esto es que un día mi padre nos enseña que si le quitábamos la cascarita a la nuez y la vendíamos pelada, la podíamos ganar el doble de dinero. Y ahí es donde entendí por qué iba a la escuela. Entendí que algo tan sencillo como quitarle la cáscara a una nuez podía hacer que yo ganara el doble de dinero, y dije, este es el tipo de conocimientos que tengo que buscar a lo largo de mi carrera como estudiante. Conocimientos que por más sencillos que sean, si yo los puedo llevar a la práctica, son conocimientos de alto valor. Ahora, conforme fui creciendo, yo entré a una universidad, bueno, primero entré a una preparatoria privada que tenía un programa en Suiza. Gracias a que era un geek que me la pasaba estudiando todo el día, conseguí una beca en esa preparatoria. Y para yo graduarme de mi preparatoria, esa preparatoria y bachillerato internacional que estudiaba con el programa suizo, yo tenía que hacer una investigación de lo que yo quisiera. De por sí en el programa nada más habíamos entrado como 44 alumnos y se iban a graduar entre 5 y 7 personas. Todos los demás habían desertado. Y para tu investigación tú podías escoger lo que quisieras, siempre y cuando aportaras algo a la materia que escogieras. Todos mis amigos decían, oye, pues ya casi nos graduamos, hay que hacerlo de arte o de literatura, porque resulta que en el arte o en la literatura pues es muy fácil criticar un libro, un cuadro, tener tu propia perspectiva y que te lo evalúen bien. Pero yo en aquel entonces yo estaba en la incertidumbre de qué quería hacer de grande. Yo no sabía si quería estudiar medicina, porque me encantan los niños y quería ser pediatra, o quería estudiar ingeniería química, porque en un examen de química me fue a todo dar y dije, seguramente voy a ser buen químico. Ahora, ya había tenido oportunidades de ir al hospital, pero nunca había tenido oportunidad de trabajar en un laboratorio. Y dije, bueno, pues voy a hacer mi investigación de química. Todos me decían, no la hagas, reprobar, ni te sabes la tabla periódica. Y yo dije, pues no importa, prefiero, al igual que no me den mi título de la universidad, de la preparatoria en Suiza, y que me den el local, ya saber qué era lo que me gustaba a mí, cuál era mi pasión. Y no después de 5 o 6 años que acabe la carrera, decir hubiera estudiado la otra carrera. Pasa el tiempo y dije, pues a ver qué hago, y me metí a internet. Me metí a internet en un ciber, me acuerdo, y empecé a buscar en novedades de la química. Y resultaba que hablaba mucho del cambio climático, las energías renovables, de un montón de temas diferentes. Y después de como 2 semanas me encuentro un artículo que decía, puedes hacer biodiesel desde tu cocina. No tenía idea qué era el biodiesel, pero dije, si lo puedo hacer en la cocina, ya fregué. Recuerda que el biodiesel es un sustituto del diésel de petróleo. El diésel que usan los camiones, mucha maquinaria en el país. El biodiesel resulta que lo único diferente es que viene de aceites animales o vegetales. El aceite del McDonald's, el aceite ese nutrioli que usan para cocinar o para freír cosas, cuando tú lo reciclas, lo puedes hacer biodiesel por un proceso químico muy sencillo. Y empecé a recolectar aceites de las funditas alrededor de mi casa. Fui al McDonald's, fui al Kentucky, fui a diferentes franquicias y la cocina de mi casa era mi laboratorio. Obviamente después de varios días ya mi casa olía a carnitas y mi mamá me quería matar. Y me dice, ¿por qué no vas a buscar investigadores que te ayuden a desarrollar tu proyecto? Y empecé a tocar puertas en diferentes universidades. Me dice, yo te voy a enseñar todo acerca de los biocombustibles. Y empecé a ir a la universidad cuando tenía 16 años y empecé a aprender todo el proceso de producción a nivel químico, a nivel planta piloto y a diferentes niveles comerciales de cómo yo podía escalar.
Y un día me invitan a un club de biodiesel. Y en ese club de biodiesel era pura gente rara que se juntaban en un cuartito que le llamaban la biocueva. Y como yo era antisocial y no iba a 15 años y todas esas cosas, el día la pasaba en la biocueva. Obviamente era pura gente de maestrías, de doctorados de diferentes universidades, y siempre que me invitaban a congresos, una de las grandes preguntas que yo hacía era, oye, ¿qué onda con la tecnología mexicana para los combustibles en México? Y todos me decían, tecnología mexicana, estás loco, de eso no hay, vete a Estados Unidos, vete a Europa, la compras allá, te la traes a México, la revendes al doble del precio, especialmente trata de revendérsela al gobierno, porque sí pagan ellos, tarde pero pagan, y ya, te vas a hacer rico. Y yo decía, eso no es posible. Quiero llevar tecnología a una zona rural para producir biocombustibles a partir de diferentes plantas que producen aceite no comestibles. Me voy a tardar más probablemente en enseñarle inglés a quien va a operar la tecnología, a desarrollar toda una tecnología en español, pero nadie me creía. Y dije, ¿por qué no hacemos una empresa? Y volteé con mis amigos del club de biodiesel, con mis profesores, mis mentores, mis padres, y les dije, ¿por qué no hacemos una empresa que desarrolle tecnología 100% mexicana? Y hasta mi profesor me dijo, el biodiesel no es negocio. Todos mis amigos decían, no hombre, no te metas a eso. Acaba de estudiar la prepa, luego la carrera, luego entra a la maestría, luego al doctorado, luego pide empleo y después al igual emprende. Yo decía, esto no es posible. Y 3 amigos míos confiaron en el proyecto de desarrollar tecnología y decidimos hacer nuestra empresa. Ahora, el primer reto que me topé fue el hecho que todos me decían, oye, ¿con qué dinero la vas a hacer? Y yo, no, pues no tengo lana. No me alcanzaba ni para el acta constitutiva. Y el día que junté dinero para el acta constitutiva, llegué al SAT y me dijeron, tienes que tener 18 años para formalizar tu empresa. Y dije, ya fregué, no voy a pagar impuestos hasta que cumpla 18 años. Segundo, me hicieron, oye, ¿y dónde está tu plan de negocios? En mi vida he escrito un plan de negocios. Y yo decía, pues tengo resúmenes ejecutivos, te vendo la idea, pero ¿para qué pierdo tiempo en eso? Hay que ejecutar, hay que desarrollar la tecnología. Y la tercera pregunta, claro, oye, ¿a qué incubadora de negocios perteneces? Seguro estás en la incubadora del TEC de Monterrey. Yo cuando escuché el concepto de incubadora, hasta me reí y dije, ni que fuera pollo. Nunca he estado en ninguna incubadora. Yo traía esa idea de hacer la empresa. Total, dije, vamos a hacer una asociación civil sin fines de lucro. Vamos a desarrollar tecnología y cuando la tengamos patentada, la vamos a comercializar por medio de una sociedad anónima de capital variable. Constituyo la asociación civil el día que cumplí y resultaba que yo tenía la idea de que iba a tocar la puerta del CONACYT y el CONACYT me iba a dar millones y millones de pesos para desarrollar tecnología. ¿Ustedes creen que a un niño de 16, 17, 18 años le van a dar millones de pesos para desarrollar tecnología que ni siquiera les podía mostrar una foto? Pues obviamente no. Nadie confiaba en mi propuesta de tecnología mexicana y dije, bueno, pues hay que vender y empecé a tocar puertas. Para no hacer la historia muy larga, después de cientos de puertas que tocamos, fui a Cárdenas y nos compran la primera planta de biodiesel. Y todavía convencí al cliente que me depositara el 50% por adelantado y con ese 50% formalicé bien el negocio, registré mi marca, construí la planta de biodiesel y todavía el otro 50% dije, en lugar de repartirlo entre mis socios, vamos a poner una bodega para desarrollar más tecnologías y todo se va a reinvertir. Durante 4 años reinvertía todo el dinero que entraba de utilidades de la empresa en el crecimiento del negocio. ¿Y qué ha sido de la empresa hoy en día? Hoy la empresa ya tiene 7 años. Hoy más del 80% de biodiesel que se produce en México, que son millones y millones de litros, usan tecnología de Solven, que es la empresa que fundé, con un grupo de jóvenes, todos menores de 30 años, de diferentes lugares del país. Ya estamos impactando nada más a nivel tecnológico, a nivel productivo en la generación de biocombustibles. Ahora, después de eso, sucede una historia medio rara en mi carrera como emprendedor, porque cuando tenía
era por ahí del 2011, una de las juntas, todos los dueños de la empresa dicen, oye Daniel, fíjate que vienen elecciones en el 2012 y el 100% de los proyectos que tiene hoy en día nuestra empresa son con gobiernos y no conocemos a los candidatos. Y como tú eres el único apartidista, estás chavo y te llevas bien con todos y tienes un montón de relaciones empresariales, políticas, sociales y demás, ve y haz cabildeo político. Y yo dije, pues seguro si le hablo a Peña Nieto, a Obrador, a Josefina y a Cuadri, todos me van a recibir. ¿Por qué no? ¿Ustedes creen que todos me iban a recibir? Había algunos que sí te recibían inmediatamente y había otros políticos que por más amigos en común que tuvieran no me iban a recibir. Y me empecé a desesperar y tenía una inquietud en la cabeza que decía, no es posible que mis representantes, que se supone que su trabajo es hablar con nosotros, los ciudadanos, no me contesten. Y en ese enojo y en esa incertidumbre, en esa inquietud, le hablé a un amigo y le dije, oye, ¿me puedes hacer una página de internet con todos los políticos de este país? Y me dice, Daniel, tú eres el señor del biodiesel, no el señor de las redes sociales o de la política. Vas a perder tiempo, dinero, enfoque, no te metas a eso. Y le dije, no es un negocio, nada más quiero una página de internet con la foto del político y un espacio para comentar. Y se va a llamar caraspoliticas.com. Y me dicen, bueno, está bien. Me hacen mi página de internet y les juro que era una de las páginas de internet más horribles que había visto en mi vida. Verdaderamente el diseño estaba bien feo, pero salían más de 8,000 políticos. Pasan 2 semanas y me habla el programador y me dice, Daniel, más de 20,000 personas están usando tu página. Le comentan al político y el político lo primero que hace es cambiar su foto porque escogiste fotos bien feas, Daniel. Y lo segundo es después de cierta cantidad de comentarios le contestan al ciudadano. Y ahí es donde dije, oye, ¿cuáles son los modelos de participación ciudadana en México y en el mundo? O te haces empresario o haces una ONG o te haces político, pero no se está usando la tecnología para promover la comunicación bidireccional políticos-ciudadanos. Y dije, podemos revolucionar la participación ciudadana en México y en el mundo. Formalicé la empresa, di un giro al proyecto, luego dije, esto va a jalar y me empezaron a llamar políticos para tratar de corromper mi plataforma. Y dije, no, ¿sabes qué? La voy a dar de baja en México hasta que pasen elecciones porque ahorita, si yo perdía neutralidad, quebraba el proyecto. Dije, me la voy a llevar a Estados Unidos. Allá no hay corrupción. Todavía soy suficientemente idiota para creer que los gringos no eran corruptos. Llego a Nueva York y la reconocen en la Bolsa de Valores de Nueva York como una de las empresas más. E inmediatamente después, no era que no hubiera corrupción en Estados Unidos, sino que está más organizada, es decir, es más peligrosa. Y dije, ¿sabes qué? Sea México. Y un día me habló un español y me dice, Daniel, si ustedes creen que tienen problemas de transparencia en México y en Estados Unidos, cáele a España. Acá tenemos entre 10,000 y 12,000 políticos como aquí. Tenemos entre 72,000 y 90,000 políticos bajo elección. Cuando escuché esa cifra dije, ¿cuál es el siguiente vuelo a Madrid? Llegué a España y resultaba que mis amigos eran muy buenos lógicamente, pero a nivel de relaciones no teníamos muchas relaciones y me empecé a desesperar. Y luego me hablan y me dicen, oye Daniel, hay una oportunidad para que expliques tu proyecto en Rusia. Y yo, Rusia, pues nunca he ido, pues vamos a Moscú. Y me consiguen una conferencia justo después del gobernador de Moscú. Y nunca me di cuenta, imagínense a qué idiota se le ocurre ir a Rusia a hablar de transparencia. Antes de mi presentación se me acercan y me dicen, Daniel, vele hablando al embajador porque te vamos a meter a la cárcel, te vamos a quitar tu pasaporte, porque aquí en Rusia no se habla de transparencia. Y ahí fue donde dije, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé de diplomacia ni de todas estas cosas. Y decidí empezar a buscar a la gente más brillante en relaciones internacionales y diplomacia. Y fui a dar a Ginebra. Y después de 3 años que empezó ese proyecto, hoy en día la empresa es una empresa que opera en 17 países europeos, 147 personas trabajan para ese proyecto en esos 17 países. Hace poquito el presidente del Banco Mundial en Washington
hablaba de GoFaces, que es el nombre internacional que se le dio a la plataforma, como el futuro de la transparencia y la comunicación bidireccional de políticos y ciudadanos. Hoy en día es una plataforma que ya es referente, así como el Facebook en las redes sociales o el LinkedIn que la gente usa para buscar empleo, aquella es un referente político. Y todos me decían, es que Daniel, si no vives en Silicon Valley, allá en California, donde se hicieron todas las redes sociales, esto no va a ser exitoso. Y yo les decía, pero si acá en México también tenemos Infinitum Móvil, Cell fibra óptica, ¿no? Y todos se burlaban de mí y les demostramos lo contrario. Ahora, a lo largo de toda esta trayectoria, lo que me ha llevado a lograr todos estos objetivos es la perseverancia. Pero algo muy importante que yo les quiero compartir es una historia, para cerrar, en donde yo entendí cuál es el verdadero significado del ser emprendedor y de ser líder. Hace un año aproximadamente, yo estaba caminando por las calles de Oaxaca y conocí a un señor que estaba descalzo, que estaba haciendo una obra de arte con hilo. Aquellos de Oaxaca que viven cerca del centro de Oaxaca, probablemente lo han visto ese señor, se llama Gabriel Salvador Cruz. Y el señor, ido en su arte, yo me quedé impresionado porque en 40 países que he visitado en los últimos años, en todos los museos que he ido no había visto esa técnica. Y le pregunté, oye, ¿en cuánto me vendes ese cuadro? Y me dice, yo no vendo mi arte, la regalo. Y yo, no es posible. Y luego llego a un restaurante y veo un cuadro de él y le digo a la señorita del restaurante, ¿me lo vendes? Y me dice, sí, llévatelo, dame lo que quieras. Y le digo, oye, lo hizo Gabriel, ¿verdad? Y me dice, sí. Le digo, ¿y tú le das una comisión? Y me dice, no, un día tenía un chorro de hambre, le dimos de comer y nos trajo un cuadro. Y yo, no es posible. Este talento lo tienen que conocer en todo el mundo. Total, me hice amigo de Gabriel, conseguí que yo le pudiera apoyar para que él estudiara unas cosas que él quería aprender y que él me diera algunos de sus cuadros para yo poder apreciar lo bonito que era su arte y poder promoverlo en Monterrey, donde vivo. Y un día que me levanto en Monterrey, dije, quiero conocer más a Gabriel y le quiero ayudar. Volé a Oaxaca y dediqué todo ese fin de semana a pasarlo con Gabriel. Y resultaba que Gabriel era un chavo que había estado en la cárcel, que había cruzado la frontera corriendo, era un chavo que cuando estuvo en la cárcel bordando balones desarrolló su técnica de arte y que durante los últimos 14 años ha estado desarrollando piezas y piezas magníficas que lo han llevado a hacer más de 500 piezas que están esparcidas por todo el país con diferentes personas a las que él se las ha regalado. Y le dije, Gabriel, ¿cuál es tu sueño? Y me dice, mi sueño es que mi arte sea conocido en todo el mundo. Y yo como emprendedor, uno de mis mayores pasiones es el arte. Y el arte en el sentido de, a mí me gustaría conocer de chavo, que el futuro Diego Rivera, el futuro Frida Kahlo, el futuro Van Gogh, Picasso de nuestra época, yo quiero conocerlos a todos ellos y ser amigo de ellos cuando eran chavos y ayudarles. Y yo a este chavo le vi el talento, a Gabriel. Le dije, te invito a vivir conmigo a Monterrey, quiero ayudarte a empoderar tu arte. Toda mi familia, todos mis empleados en Solven, en las diferentes empresas me decían, Daniel, ¿estás loco? ¿Cómo que le estás dando llave de tu casa? Les dije, sí, es mi amigo, él va a vivir conmigo y le vamos a ayudar a llevar su arte a otro nivel. Cuando todos me decían, no le ayudes, te va a robar, no te va a llevar a ningún lado, yo tenía esa espinita y esa corazonada de que iba a pasar todo lo contrario. Hoy Gabriel está cumpliendo su sueño. Su arte ya ha llegado a exposiciones como Art Basel. En los próximos días se va a mandar su primer cuadro al Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa en París. Y apenas va comenzando su carrera. Gabriel apenas tiene 38 años. Y tanto él cumplió su sueño de que su arte sea conocida en el mundo y yo cumplí mi sueño de conocer un futuro gran artista, un futuro Toledo mexicano. Y ahí es donde entendí que el verdadero valor del emprender no es hacer dinero, es tener una pasión y tener la capacidad de aterrizarla y cumplir tus sueños. El gran empresario no es aquel que tiene la cuenta del banco más grande, es aquel que impacta a la mayor cantidad de personas de una manera positiva a lo largo de su trayectoria al éxito, a lo largo de ese camino al éxito que nunca termina. El éxito no es un objetivo, es un camino que cada uno de ustedes tiene que decidir qué tan largo va a ser. Ahora,
¿qué es el verdadero líder? Ustedes como líderes tienen que ser líderes, creadores de líderes y no de seguidores. Tienen que ser líderes que empoderen a las personas que están a su alrededor para que sean personas proactivas y no personas que estén esperando a que le deleguen algo para poder hacer sus diferentes actividades. Yo creo que hoy es momento que ustedes como jóvenes líderes mexicanos de sus diferentes comunidades comiencen a trabajar por sus propios sueños, ya que de no trabajar por su propio sueño, no es que no vayan a trabajar, sino van a estar trabajando por el sueño de alguien más. Y no es justo que ahorita, cuando tienen esas grandes oportunidades de empoderarse como individuos y empoderar a la gente de sus comunidades, desaprovechen empezar a impulsar todos esos sueños que tenemos como mexicanos para demostrarle al mundo lo valiosa que es nuestra cultura. Yo con esto termino. Cuenten con un amigo más, quiero conocerlos a cada uno de ustedes. El día que me inviten a alguna de sus comunidades, ahí voy a estar. He recorrido casi todo el país, pero estoy seguro que hay muchos lugares que me falta por recorrer. Y trabajemos juntos por demostrarle a este país que en su juventud está su gran futuro. Muchas gracias. Agradecemos su compañía. Soy Paloma Orona García. Esto fue Conócete, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes. Si somos iguales, somos mejores. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.